Buenos días, Iglesia Nueva Vida de Colmenar Viejo. Aquí estamos como cada domingo, como cada martes, aquí en la iglesia, predicando la palabra de Dios. En esta ocasión de una manera distinta, de una manera diferente, respetando las leyes que así ha establecido el gobierno. Este tiempo, estamos en un tiempo atípico, estamos en un tiempo de cuarentena. Así que nosotros confiamos en el Señor de que este tiempo tiene los días contados. Así estamos orando, así estamos clamando a Dios para que esto así suceda, que sea el menor tiempo posible y que pronto nos podamos ver, porque la verdad, iglesia, que se les extraña, que se les echa de menos, que tenemos ganas de vernos, tenemos ganas de compartir, tener coinonía, porque esa es la perfecta voluntad de Dios. Mientras el tiempo pasa y mientras esperamos que ese día llegue, vamos a estar aprovechando las herramientas, los instrumentos que Dios nos ha puesto en nuestras manos, en este caso el canal nuestro de YouTube, las redes sociales, y vamos a estar conectados, ¿verdad? Predicando la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Estamos felices y contentos de llegar a sus hogares desde cualquier dispositivo electrónico y poder compartir la palabra de Dios. Yo sé que estamos en una situación difícil donde como iglesia tenemos que levantar un clamor, tenemos que estar orando, tenemos que estar intercediendo por aquellas personas, hermanos, familia, por España. España, nuestro país, la nación donde Dios nos ha colocado, necesita la oración de una iglesia valiente, de una iglesia con coraje, de una iglesia que se levanta en ayuno y en oración para que Dios se esté glorificando en este tiempo de crisis. Así que bienvenido. Bienvenido esta mañana a este programa y vamos a compartir la palabra de Dios. Luego vamos a tener un tiempo de oración, vamos a orar por distintas peticiones. Algunos hermanos han estado pidiendo oración a la iglesia, así que vamos a estar intercediendo luego que acabe el tiempo de la administración de la palabra. También quiero darles las gracias a Dios como pastor por aquellos hermanos que están contribuyendo a que la obra de Dios avance, aportando con sus diezmos, con sus ofrendas. Quiero desde todo mi corazón agradecerle el interés, el ánimo, también las palabras de ánimo que recibimos, tanto la pastora Elisa como yo, para seguir adelante, para que esto no es sino un momento donde Dios se va a glorificar. Así que desde lo más profundo del corazón queremos agradecer a la iglesia por los aportes, por los diezmos, por las ofrendas, las distintas maneras que están haciendo llegar a la iglesia sus aportes para que la obra de Dios aquí en el norte de Madrid, aquí en Colmenar Viejo, pueda seguir adelante y podamos seguir predicando el Evangelio, las buenas noticias de salvación. Así que muchísimas gracias de todo corazón. Ustedes saben que la iglesia evangélica no se sostiene, a diferencia de la iglesia tradicional, con subvenciones o con distintas aportaciones, sino la obra de Dios se sostiene, el sostén de la obra de Dios es a través de ustedes, de los feligreses, de la membresía. Así que de todo corazón, muchísimas gracias, porque a mí como pastor personalmente esto me da mucho, es como un aliciente, como un acicate para mi vida, de saber de que tenemos un pueblo fiel, un pueblo que ama a Dios, pero no solamente ama a Dios con palabras, sino que ama a Dios involucrando, honrando a Dios con sus bienes, honrando a Dios con su dinero, y eso involucra lo que la palabra de Dios enseña, y la generosidad. Así que estoy muy contento, estamos muy contentos de tener una iglesia fiel, una iglesia que bendice y respalda la obra de Dios. Así que sin más dilación, vamos a abrir la Biblia, abra la Biblia conmigo en el primer libro de Samuel. Llevamos varias semanas hablando, ¿verdad?, de una serie relativa de Cambia tu historia. Y estamos diciendo cómo Dios utiliza lo pequeño, lo indefenso, lo vulnerable para cambiar la historia. Y estamos en la época de los profetas, estamos en la época del profeta Samuel. Y abra así conmigo la Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo del 1 al 21. Vamos a leer la palabra del Señor. En el nombre de Jesús la leemos. Dice que el joven Samuel ministraba al Señor en presencia de Elí. Y la palabra de Dios escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada,
Dios llamó a Samuel y él le respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado. Vamos al versículo 5, sí. Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel se volvió y se acostó. Y Dios volvió a llamar otra vez a Samuel. Levantándose Samuel vino a Elí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y le dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún al Señor, ni la palabra de Dios le había sido revelada. Y Dios pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí, y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Dios llamaba a Samuel. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate. Y si te llamare dirás, habla Dios, porque tu siervo oye. Oye, así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Dios y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Y Dios le dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le reteñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra él todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificio, ni con ofrenda. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Dios. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo, hijo mío, Samuel. Y él respondió, heme aquí. Y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada si me encubrieres palabra de todo lo que hablo contigo. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Dios es, haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció y Dios estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta del Señor. Amén. Bueno, el versículo 21, vamos a leerlo también, dice, y Dios volvió a aparecerse en Silo, porque Dios se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Dios. Amén. Llevamos varias semanas hablando de que cada vez que Dios quería intervenir en la historia de su pueblo, Dios siempre utilizaba el nacimiento de un niño. En la época de los patriarcas, eso sucedió con el nacimiento del hijo de la promesa, es decir, el nacimiento de Isaac. En la época de la esclavitud, Dios utilizó el nacimiento de otro niño llamado Moisés. Pero ahora estamos en la época de los profetas y Dios está utilizando también el nacimiento de un niño para cambiar la historia de la nación de Israel. Samuel es el fruto de las oraciones de una madre. Es decir, Ana oraba por tener un hijo para que Dios le diera prole, Dios le diera descendencia, y debido a las oraciones de Ana nació Samuel. Y en la historia de Samuel, o el contexto para ponernos un poquito y entender un poco más, la historia de Samuel, la verdad que el nacimiento de Samuel fue en la época final del tiempo, el tiempo largo, el periodo súper largo de 450 años del tiempo de los jueces. En esa época esta mujer ora por un hijo y Dios le concede la petición. El contexto religioso de la época de Samuel, la verdad que era bastante hostil, estaba en decadencia, tanto el sumo sacerdote Elí como sus hijos, había pecado, era un ambiente hostil, distinto, diferente. Sin embargo, Dios en ese contexto de crisis, a nivel nacional, a nivel religioso, en ese contexto, Dios permite que venga a este mundo, en esa época, venga la vida, venga el nacimiento del profeta Samuel. Samuel se convierte, porque Dios se le revela ahí en el tabernáculo de Silo, Dios convierte a este joven llamado Samuel, lo convierte en sacerdote, lo convierte en profeta y lo convierte como el último juez
de Israel, en un momento de crisis, en un momento de dificultades, en un momento donde alrededor de Samuel él podía ver, apreciar, escuchar que había pecado. Sin embargo, en medio de ese, donde el pueblo estaba alejado de Dios y había abandonado el adorar a Dios, en medio de ese contexto de crisis, Dios levanta a Samuel. Y la palabra de Dios dice, lo hemos leído aquí en el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 20, que desde Dan hasta Beerseba, es decir, desde todo, abarcando todo el país de Israel, desde el norte hasta el sur, Samuel era fiel profeta de Dios. Me encanta esta palabra de fidelidad, ¿verdad? Porque es ahora, en este momento de crisis, es ahora en el momento de cuando hay problemas, dificultades, es ahora donde no nos podemos congregar, donde ahora mismo valoramos, ¿verdad?, en lo que significa estar juntos, congregarnos, echamos de menos, mirarnos a las caras, sonreírnos, abrazarnos, besarnos, tener coinonía, tocarnos, bendecirnos mutuamente. Es en este momento de crisis donde verdaderamente una persona va a demostrar si es fiel o no lo es. Si somos fieles a Dios, fieles en lo vertical para con Dios y fieles en lo horizontal para con la gente. Cuán importante es tener este concepto de fidelidad. Me encanta cómo toda la nación de Israel identificaba en la persona de Samuel, del profeta Samuel, del juez llamado Samuel, del sacerdote Samuel, lo que identificaba la cualidad, la virtud que resaltaba de esta persona era que era fiel profeta a Dios. Dios, desde que hemos entregado en nuestra vida a Cristo, yo me convertí muy jovencito, desde que me convertí al Señor a lo largo de mi vida y en estos días he pensado, ¿verdad?, en el amor de Dios, en la fidelidad de Dios. He podido pensar cuán fiel ha sido Dios para con mi vida. En el Salmo 119, versículo 14, vea lo que dice la palabra de Dios, porque me encanta, es una escritura que me ha bendecido estas últimas semanas. Dice el salmista, me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Quiero que pienses en la fidelidad de Dios. Esta palabra testimonio es la palabra evidencia. Significa prueba que sirve para confirmar la verdad o existencia de algo o de alguien. Desde que nos hemos convertido, tú y yo, hemos visto los testimonios de Dios, evidencias tangibles, pruebas de la realidad, del amor de Dios, especialmente de la fidelidad de Dios. Yo pudiera enumerar en esta mañana la cantidad de testimonio, de evidencia, donde he visto que Dios para con mi vida ha sido fiel. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, me encanta cómo Dios describe, ¿verdad?, a su Hijo Jesucristo. La palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, estamos hablando de la fidelidad. Estamos utilizando la historia del profeta Samuel, pero quiero que leamos esta escritura. En Apocalipsis 3:14 dice que, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Me encanta cómo a Jesús, aquí, ¿verdad? La palabra de Dios, aquí está hablando de Jesús, el Hijo de Dios, la estrella de la mañana. Dice la palabra de Dios que Cristo es el amén de Dios. Ustedes saben que la palabra amén significa así sea. Cada vez que nosotros escuchamos una palabra de Dios, normalmente en nuestra liturgia, en nuestras iglesias, decimos amén, aseverando esa verdad, asegurando de que es cierto. Dice la palabra de Dios que Jesús es no solamente el amén, es como la firma de Dios, sino que también Él es el fiel, que Él es la persona que es un título que Dios le da a Cristo, que Él es fiel sobre todas las cosas. Me encanta esta palabra de Dios. ¿Qué significa que alguien sea fiel? Para ti que me estás escuchando en esta mañana, ¿qué significa que alguien sea fiel?
Que a una persona sea fiel significa que a una persona se le ha asignado un trabajo y esa persona nunca lo deja, nunca lo abandona. Cuando alguien es fiel, significa que tú puedes contar con esa persona. Una persona fiel es una persona que se le da una asignación y esa persona no abandona esa asignación. Por nada del mundo, ahí permanece leal, ahí permanece fiel. Así que nosotros los padres necesitamos hijos fieles, fieles en lo natural, también en lo espiritual. Necesitamos gente fiel. Tal vez son gente que no destaca con dones, o con mucho carisma, con mucho talento, pero la fidelidad es algo, es un atributo, es una cualidad, es una virtud muy importante en la vida de una persona. Nosotros como pastores, como líderes, deseamos tener a la par nuestra gente fiel, no gente que abandona, no gente que huyen, gente que dejan todo tirado. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que permanezcamos en este momento, en esta situación de crisis. Tú y yo nos toca, al igual que Samuel, ser gente fiel. La semana pasada estuve hablando de que una de las cosas que destacaba en la vida de Samuel, él es que permaneció en su lugar. En medio de un momento complicado, difícil, él permanecía en su lugar, en el tabernáculo de Silo, en el templo de Dios, en la casa de Dios. Así que es bien importante de que no solamente Dios nos encuentre siendo fieles, para que Él pueda contar con nosotros. Si nosotros no permanecemos en esa fidelidad, sino que fluctuamos y somos infieles, difícilmente Dios puede contar con nuestras vidas, a nivel personal, a nivel familiar. Pero qué bueno que la palabra de Dios en esta mañana nos alienta, nos anima, que en medio de esta crisis del coronavirus estamos siendo fiel a Dios. No estamos congregándonos porque estamos respetando las leyes, pero estamos siendo fiel en la prédica, fiel en la búsqueda a Dios, fiel en buscar su rostro, buscar su presencia, porque urge que en estos tiempos tan complicados y tan difíciles Dios nos encuentre siendo gente fiel. Nosotros, si Dios cuenta con nosotros, nosotros también en esta mañana podemos decir que podemos contar con Dios, porque Dios es un Dios fiel. En estos días estaba yo orando y estaba un poco preocupado por algunas circunstancias. Y en ese momento el Espíritu Santo vino sobre mí y me trajo a mi mente la palabra Ebenezer. Ebenezer, que es un nombre que en ese momento cuando lo estaba recibiendo en la oración no me acordaba exactamente de qué personaje del Antiguo Testamento había dicho esa palabra, había dicho esa proclama. Pero automáticamente busqué en la Biblia y me di cuenta que quien pronunció esas palabras, Ebenezer, hasta aquí Dios me ayudó, fue Samuel. Samuel, el profeta fiel, en un momento difícil donde el pueblo de Israel estaba en una situación complicada, estaba flirteando ahí con los filisteos. Y llegó un momento donde Samuel retó al pueblo y los llevó a que abandonasen la idolatría, a que abandonasen los ídolos falsos y se volvieran al Dios verdadero. Y entre mis paisén, dice la palabra en primera de Samuel capítulo 7, dice que él hizo un acto profético y les dijo al pueblo, Ebenezer, hasta aquí Dios nos ayudó. Y esto es precioso, que estas palabras salgan de la vida, que salgan de la boca de Samuel. Samuel experimentó la fidelidad de Dios. Y tú también a lo largo de tu vida cristiana has visto la fidelidad de Dios. Has visto cómo Dios te ha sanado, cómo Dios te ha liberado, cómo Dios te ha rescatado. Y de la misma manera como Samuel podemos decir en esta mañana, Ebenezer. Hasta aquí Dios nos ha ayudado y me va a seguir ayudando y me va a ayudar también en el futuro. Así que es algo hermoso en esta mañana resaltar esta virtud en la vida de una persona, la fidelidad. Pero si hay alguien que es fiel por antonomasia, es nuestro Dios. El Señor
Tú y yo, lo dice el salmista, he disfrutado y me he regocijado, me he gozado en el camino de tus testimonios. He visto las evidencias de Dios en mi vida, en mi cuerpo, en mi casa, en distintas circunstancias. Yo he visto cómo Dios una y otra vez ha sido fiel a nuestras vidas. Esto es motivo de gozo, es motivo de alegría, es motivo en esta mañana de darle gracias a Dios y decirle: Señor, gracias porque tú no nos abandonas, tú no nos dejas, tu palabra enseña: no te dejaré, no te abandonaré, tú permaneces fiel. Aún en estas circunstancias tan adversas que como iglesia estamos atravesando, el Dios de la Biblia es un Dios fiel. Así que en la palabra de Dios, ¿saben una cosa, hermanos, hermanas? Encontramos que cada vez que Dios repite algo, cada vez que Dios dice algo en 2 veces, cada vez que Dios actúa de una manera, Dios no suele ser un Dios que suele repetir cosas, pero sí en el carácter sí lo podemos ver, que Dios repite cosas. Así que cada vez que tú y yo podemos ver en la Biblia, en la palabra de Dios, que Dios repite una acción con una persona, ¿sabe lo que nos está hablando? De la fidelidad de Dios. En cuanto a ser fieles, no le podemos ganar al Señor. Él tiene el récord. Él es el que tiene el resultado máximo, el mejor resultado. El récord, y un récord probado, es decir, cada vez que tú en tu vida has visto que Dios repite algo, una acción, porque Dios, a fin de cuentas, hermano, Dios es nuestro benefactor. Dios está a favor de nosotros, está en pos de nosotros, quiere bendecirnos, quiere tocarnos, levantarnos, sanarnos. Cada vez que Dios repite una acción de amor, de misericordia para contigo y para con su vida, ¿sabe lo que está mostrando? ¿Sabe lo que está demostrando? El amor maravilloso de Dios, que es eterno, que es para siempre, que no se acaba, que el amor de Dios nunca cesa. Dígaselo, Señor, gracias, Señor, porque tu amor es para siempre, tu fidelidad es para siempre. Así que Dios siempre ha provisto en nuestras vidas. Lo hemos visto en momentos de escasez que Dios ha traído su provisión, es decir, su fidelidad. Y no una vez, 2 veces, 3 veces, porque Dios actúa en repetición, porque cuando Él repite algo, ¿sabe lo que está manifestando aparte de su fidelidad? Su carácter, el carácter de Dios, cómo Él es para con nosotros. Tú has visto también cómo Dios no solamente ha provisto tal vez una provisión económica, ha provisto comida, ha provisto de distintas maneras en el área emocional, sentimental, sino que también la palabra de Dios nos enseña que hemos sido sanados por Él. Hemos experimentado, no una, 2, muchas veces como la mano bondadosa de Dios ha sanado nuestro cuerpo, nos ha liberado, nos ha fortalecido en momentos de crisis. Hemos visto el carácter, la fidelidad de Dios. Ese es el carácter de Dios. Por eso a ti y a mí nos toca repetir buenas acciones. Nosotros no hacemos una acción y nos quedamos ahí estáticos y no seguimos haciendo y obrando a favor de la gente, a favor de Dios y a favor de nuestro prójimo, sino que emulamos a Cristo, emulamos al Señor. Él es el fiel verdadero. Jesús es nuestro héroe a quien tenemos que imitar. Por lo tanto, tenemos que repetir esas acciones, porque eso hablará que en nuestras vidas hay fidelidad y nos hablará de un carácter parecido al de Cristo. En Hebreos capítulo 13, versículo 8, vea lo que dice la palabra de Dios. Hebreos capítulo 13, versículo 8 dice que Jesús es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Me encanta porque Cristo es inmutable, Cristo es incambiable, Cristo no cambia. Es increíble porque en un mundo en el cual vivimos que está sujeto a cambios. Recuerde que estamos con la ley de la entropía, es decir, la ley de la descomposición, de que todo caduca, de que todo envejece, de que todo se producen cambios, ¿verdad? En este mundo en el cual Dios nos ha puesto, está todo el tiempo sujeto a cambios, pero sin embargo la palabra de Dios en Hebreos 13, 8, paradójicamente dice que el Dios que nosotros servimos es un Dios que es el mismo ayer y hoy y por los siglos.
Jesucristo no cambia. Él es el mismo, inmutable. Y me encanta el carácter de Jesús. Me encanta la fidelidad de Dios. Me encanta cómo Dios cada día, cada mañana, cada noche, Él repite acciones que manifiestan su fidelidad para con nuestra vida. Eso es algo hermoso, saber que podemos contar con Jesús, que podemos contar con Cristo en nuestra vida, que no estamos solos, que Él va a permanecer fiel aún en medio de esta situación que el país, que España, que la iglesia de Cristo está atravesando. Dios sigue permaneciendo fiel. Y en estos días, ¿verdad?, donde se ha suscitado tantos temores, tanto alarmismo y aún mucha gente ha caído en psicosis. Estaba orando yo ayer en mi casa, ¿verdad? Y después de la oración sentía leer el libro de Deuteronomio, lo cuento como un testimonio, pero el Espíritu Santo me trajo escrituras del Salmo 34 y ya empecé a leer el Salmo 34 y seguí el 35 y el 36. Y en ese momento que estoy leyendo estos tres salmos, cuando llego al Salmo 36, viene el Espíritu Santo y me quebranta con esta escritura. Viene el Espíritu Santo y me alienta, me anima, como diciéndome el Señor con esta palabra. La voy a decir lo que Dios dijo en el Salmo 36. No recuerdo el versículo, pero lo voy a soltar. Cuán preciosa es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se cobijan, se amparan bajo la sombra de tus alas. Y en ese momento que vino esa escritura, yo me quebranté, me puse a llorar, porque sentí de parte de Dios que yo te voy a proteger. Yo sigo siendo fiel a ti. Yo te voy a guardar. Tú estás bajo mis alas. Cobíjate bajo mis alas. Y yo te voy a proteger. Que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y fue unas palabras que la verdad que en medio de tanto temor y tanto miedo y tanto alarmismo que está viendo, la verdad como que Dios me consoló. Y ayer se lo compartía por WhatsApp a distintas personas de que cuán preciosa es su misericordia, cuán preciosa es su fidelidad, cuán precioso es el Señor. Por eso los hijos de los hombres corren, se cobijan, se amparan bajo la sombra de sus alas. En este tiempo de crisis, de alarma sanitaria, nosotros tenemos un Dios que es fiel para con nosotros. Así que corramos debajo de esa sala donde Dios nos guarda, donde Dios nos protege, donde Dios nos cuida. Aleluya, me encanta como Jesús dijo hablando de la ciudad de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntaros como la gallina junta a sus polluelos debajo de su sala? Me encanta hablar en esta mañana de la fidelidad de Dios, porque eso habla de su carácter, de cómo Él es. Él no nos traiciona. Mire, lo contrario a la fidelidad es la infidelidad, que tiene que ver con la traición. Tiene que ver con el rechazo, con la negación del amor. Sin embargo, Dios no es con nosotros de esa manera. Dios es alguien maravilloso que podemos confiar en estos momentos difíciles, complicados. No te desalientes, no te animo que esta palabra en esta mañana te haga volar a las alturas con Dios. Que esta palabra te renueve la mente, te quite toda confusión, toda preocupación, toda inquietud, sabiendo de que Cristo está con nosotros, que podemos contar con Él. Eso es algo maravilloso. Solamente con gente fiel tú puedes contar. Si alguien no está a tu lado, si alguien te abandonó, lógicamente no puedes apoyarte, ni siquiera contar con esa persona. Pero qué maravillosa es la palabra de Dios que nos enseña el carácter de Dios. Nuestro Dios es fiel y verdadero. En el Salmo 145:13, veamos que la fidelidad de Dios no es un evento, no es un momento puntual, es algo que se repite. Dice, tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Me encanta saber que la fidelidad de Dios no tiene nada que ver con algo puntual que sucedió en el pasado en nuestra vida, que no tiene nada que ver con un evento, es algo continuo. Por eso vengo diciendo en esta prédica
de que la fidelidad de Dios tiene que ver con un carácter. Por eso ahí vemos día en día la repetición de Dios. Dios repite, dice la palabra de Dios, que cada despertar hay una nueva misericordia. Cada nuevo día, cada nuevo amanecer, hay una misericordia de parte de Dios. En el libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículo 9, vea lo que dice la palabra de Dios. Dice, conoce pues que el Señor tu Dios es Dios. Dios fiel. Subrayamos esta parte. Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. ¡Wow! ¡Qué promesa más preciosa! ¡Qué promesa más gloriosa! Y que en esta mañana, que dice que la fidelidad de Dios nos alcanza hasta 1000 generaciones. Es decir, no solamente la fidelidad de Dios es para con nosotros a nivel individual, sino que también es extensiva a nuestra familia, a nuestros parientes, a los lejanos, a los cercanos, todas nuestras generaciones que vienen de nosotros van a alcanzar, Dios les va a alcanzar con la fidelidad de Dios. Por lo tanto, la fidelidad de Dios es para todos, especialmente para nosotros que estamos bajo pacto, aquellos que estamos bajo la sangre del Cordero. Estamos bajo el pacto de Cristo Jesús. Si nosotros estamos bajo esa bendición, dice la palabra de Dios que nuestra descendencia será poderosa en la tierra. En segundo lugar, no solamente vemos que la fidelidad de parte de Dios es algo que lo vemos, que se repite de día en día, de hora en hora, vemos el amor de Dios, vemos cómo Dios nos provee, vemos cómo Dios nos da el pan de cada día, que es algo maravilloso. La verdad que en esta mañana hablar de la fidelidad de Dios es algo que nos conmueve, nos alienta a saber de que Dios no nos abandona y no nos deja. La segunda cosa que yo puedo encontrar en la palabra de Dios, vamos a encontrarla en el Salmo 119, versículo 138, donde es importante, hermano, vea esta escritura. Es importante que en estos tiempos tan difíciles, tan complicados, de crisis, nosotros nos acordemos de los testimonios. Dice el salmista, tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. ¡Wow! Es momento, iglesia, de revivir los testimonios. Es momento de recordar, pero recordar de la fidelidad de Dios, de donde Dios nos sacó, de la cantera que Dios nos rescató, del lugar difícil, complicado, donde Dios nos tomó en sus alas de amor y nos ha estado transformando. Es importante que observemos y que hagamos memoria de las evidencias, de los testimonios, de las pruebas evidentes de que Dios para con nosotros ha sido fiel. Mire, cuando una persona es fiel, está reflejando lo que hay dentro del corazón. Está reflejando lo que es su voluntad. Cuando Dios es fiel contigo, es fiel con tu casa, es fiel con tu familia, con tu matrimonio, con tus hijos. Cuando tú ves la fidelidad de Dios, ¿sabes lo que está reflejando el corazón de Dios? Está reflejando su voluntad. La voluntad de Dios es estar con nosotros, permanecer con nosotros, seguir con nosotros. Ahora nos toca a nosotros también tener esa correspondencia, ¿verdad? Porque tal como Dios le dijo a Samuel un día también, yo honraré a los que me honran. Es importante honrar a Dios. Para que Dios nos pueda honrar, es importante permanecer en el lugar donde Dios nos colocó y permanecer siendo fieles. Nos guste o no nos guste, no abandonamos los lugares. A menos que haya una nueva directriz de parte de Dios, nosotros permanecemos fiel. Cuando tú eres fiel a alguien, esa persona dice, con este puedo contar. Qué bueno que en esta mañana Dios, desde los cielos, puede decir, con Tony yo puedo contar, con Dani yo puedo contar, con los líderes de la iglesia Nueva Vida, de Colmenar Viejo, yo puedo contar, porque son gente fiel, gente que nada les mueve, nada les... Puede que suceda que alguien nos quiera mover el piso, pero nosotros nos mantenemos ahí impasibles, permaneciendo fiel a Dios, fiel a su causa, fiel al evangelio, fiel a la iglesia, fiel a los líderes, fiel en casa,
fiel a nuestra familia, fiel a nuestro cónyuge, fiel en general, porque eso habla de esa persona, eso habla de lo que la persona tiene adentro. Me encanta hablar y compartir esta mañana y espero y oro a Dios que esta mañana, esta palabra, esté siendo una palabra de aliento, una palabra de ánimo, una palabra que en momentos complicados y difíciles como es este tiempo de esta crisis sanitaria, nosotros podamos permanecer fiel y la gente nos pueda reconocer. ¡Wow! De que somos fieles a Dios. Porque es ahora, hermano, donde tenemos que demostrar que verdaderamente amamos a Dios, no solamente con palabras, sino con hechos. Y verdad, así lo enseña la palabra de Dios. Así que los testimonios son la demostración de la fidelidad de Dios. Y no importa la circunstancia, no importa el momento que podamos estar viviendo en esta circunstancia tan adversa y complicada donde todo el país está bajo esta cuarentena, la última palabra la tiene Dios. Mientras tanto, yo permanezco siendo fiel a Dios. Así que me encanta saber de que yo puedo en esta mañana recordar de cuántas veces he visto que Dios ha estado a mi lado, que Dios ha estado fiel a mi vida y a mi familia. En Mateo 28, 20, vea lo que dice la palabra de Dios. Dice Mateo 28, 20, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos que repetir esta enseñanza. Tenemos que anunciar al mundo, tenemos que anunciar a la iglesia de los postreros tiempos, porque estamos en los postreros tiempos y ya mucha gente está diciendo que hay muchas señales de que ya Cristo viene pronto, ya no hay tiempo que perder, es tiempo de consagrarnos, es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de permanecer siendo fieles a Dios para que veamos su gloria, para que veamos su poder, para que veamos su demostración, para que experimentemos los testimonios de Dios. Gracias, Señor, te doy en esta mañana por tu fidelidad. En Hebreos capítulo 6, versículo del 13 al 15. Perdón, vamos antes de leer Hebreos 6, vamos a 1 Timoteo capítulo 2, versículo 13. Y vea lo que dice la palabra de Dios. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 13 dice, porque Adán fue... No, a ver... o 2 Timoteo, vamos a ver, Dani, vamos a corregir. Bueno, pero nos habla la palabra que cuando uno es infiel, Dios permanece. Es la cita, vamos a estar buscándola. Es la cita donde la palabra de Dios nos enseña, el apóstol Pablo, hablándole a Timoteo, habla y resalta la fidelidad de Dios en medio de la infidelidad de la gente, en medio de la infidelidad del pueblo. Dios no es hombre para que mienta, y Dios no es hombre para... Sí, exactamente, es el segundo libro de Timoteo, capítulo 2, versículo 13, dice el apóstol Pablo, que si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Eso es algo maravilloso. Eso es algo maravilloso porque la fidelidad de Dios no tiene nada que ver con nuestra fidelidad. Dios va a estar por encima de nuestras torpezas. Dios va a estar por encima de nuestros errores. Y cuando Dios tiene un plan con alguna persona, con una familia, cuando Dios tiene un plan, Dios va a estar manifestando su fidelidad porque habla del carácter de Dios. Cuando Dios repite algo, una buena acción, cuando Dios da una bendición a alguien, es que está hablando de un carácter. Y es que hay un plan, está demostrando también, ahí entre líneas podemos ver la voluntad de Dios. Dios tiene planes contigo, iglesia. Dios tiene planes contigo, hermano, hermana, en Cristo Jesús. Así que en esta mañana abracemos la fidelidad de Dios. Seamos fieles, que Dios nos encuentre, ¿verdad? Permaneciendo fiel para la gloria y la honra de su nombre. Ya en Hebreos, termino con esta cita y vamos a orar en un momento más. Con esta cita voy a terminar la palabra en esta mañana. De Hebreos 6, 13 al 15 dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, recuerden, Abraham experimentó la fidelidad de Dios. Y vamos a leerlo. Dice Hebreos 6:13, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto,
te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Miles de años atrás, Dios al patriarca Abraham le dio una promesa. Y esa promesa tenía su cumplimiento en el tiempo, iba a transcurrir como 25 años más tarde. Pero Abraham experimentó y Dios hizo un juramento. Sabe que siempre juramos por alguien mayor a nosotros. Pero en este caso con Abraham, la fidelidad de Dios, Dios juró por sí mismo, por su palabra. Hizo un juramento y le dijo a Abraham, yo te voy a bendecir. Yo voy a estar contigo a la tierra que te voy a mostrar. Vos vas a experimentar mi fidelidad. Y pasó el tiempo y Abraham se fortaleció en Dios y experimentó en sus propias carnes la fidelidad de Dios, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así que, en esta mañana podemos estar totalmente seguros de que Dios, en este momento tan difícil y complicado que vive el mundo, Dios está con su iglesia, Dios está con tu pueblo, Dios está contigo. No te desanimes, no te desalientes. Toma aire en esta mañana. Tomemos una bocanada de aire, de esperanza, de fe, de saber que la fidelidad de Dios es para siempre. Así que iglesia, hasta aquí ha sido la palabra de Dios en esta mañana, pero antes de despedirnos quiero que juntos podamos clamar a Dios. Podamos en esta mañana levantar un clamor. Y en primer lugar, darle gracias a Dios por su fidelidad, por su gran amor, por su misericordia, que es en cada despertar y en cada noche que nos vamos a descansar, podemos ver la fidelidad y el amor de Dios y la misericordia de Dios para con nuestras vidas. Pero en esta mañana hay necesidades, hay hermanos que han estado enfermos y quiero que en esta mañana te unas conmigo y vamos a clamar, vamos a pedirle a Dios. Luego el martes vamos a seguir predicando la palabra. Aquí estará la pastora Elisa predicándonos la palabra de Dios. Pero antes, en este momento, vamos a tomar un momento de oración. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y ahí si estás con tu familiar, con la persona que está a tu lado, vamos a unirnos en oración y vamos a pedirle a Dios que Dios se esté glorificando en estos días. Padre, oramos en el nombre de Jesús y ponemos toda esta situación. Ponemos toda esta situación de este problema, de este virus, Señor, llamado el coronavirus, Señor, para que tú intervengas, para que tú tomes el control absoluto. Creemos a la palabra de que tú tienes todo bajo control, de que nada se te escapa de tus manos. Por eso en esta mañana yo ruego, Señor, por aquellos que están en los hospitales, por toda España, oramos. Y en esta mañana juntos como iglesia, Nueva Vida, aquí en el norte de Madrid, en Colmenar Viejo, levantamos un clamor y te pedimos a ti, en el nombre de Jesús, que tú intervengas a favor de los que están en los hospitales, enfermos, Señor, y en el nombre de Cristo tomamos autoridad en esta mañana y ordenamos que este virus se seque. Ordenamos que como tú secaste la higuera, Señor, aquella higuera que no daba fruto, Señor, porque no era tiempo de higos, y tú la secaste desde la raíz. En esta mañana tomamos autoridad y secamos todo virus, secamos toda bacteria, secamos, Señor, todo patógeno, todo lo que atrae enfermedades. Señor, en este tiempo donde España está bajo alarma, bajo temores, bajo miedos, en esta mañana, Señor, levantamos un clamor y te rogamos a ti que tú intervengas, que tú le des sabiduría a las autoridades, al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, a todo su gobierno. Señor, dale sabiduría para saber gestionar esta situación. Y oramos y confiamos de que tú vas a obrar. Padre, oramos por hermanos que me han pedido oración en esta mañana para que estemos orando. Oro por Moraima, que tiene este problema en su tobillo, este problema de circulación. Ahí donde tú me escuchas, Moraima, yo envío la palabra de sanidad y yo te declaro sana en el nombre de Jesús. Ahora mismo el poder de Dios recorre todo tu cuerpo y te declaro sana por el poder de Dios. Seguimos orando por Roberto Paz, seguimos orando y pidiendo, Señor, por toda la familia de Roberto, para
que venga sanidad a todo su hogar. Oramos por Dulce, por Nelson. Señor, oramos para que venga sanidad, un manto de sanidad a la familia de Dulce y de Nelson y de otros hermanos, Señor, que se sienten indispuestos, que se sienten con molestia, con tos, con problemas respiratorios. Señor, en el nombre de Jesús, todos aquellos que me escuchan en esta mañana, con autoridad de Dios, con la palabra de Dios, Señor, en mi boca, yo envío la palabra de salud, envío la palabra de sanidad, envío la palabra de liberación. Allí donde tú me estás escuchando, recibe el poder de Dios, recibe la unción sanadora del Espíritu Santo, porque por tu llaga, dice la Escritura, somos sanados. Gracias, Señor, en esta mañana. Levantamos nuestras manos a ti en esta mañana y te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos ministres. Levanta tus manos ahí, iglesia, ahí, hermana, hermano, levantemos las manos delante del Señor y dile al Señor, ministrame, Espíritu Santo. Díselo a Dios, ministrame, Espíritu Santo, aquí estoy delante de tu presencia, porque no es por sentimiento, es por conocimiento. Conozco lo que dice la palabra de Dios, que si invocamos el nombre del Señor, viene la presencia de Dios. Y ahí donde tú estás, con tus manos levantadas, recibe la ministración sobrenatural del Espíritu Santo. Ahí recibe esos ríos de agua viva. Empieza a fluir en el Espíritu Santo. Empieza a hablar en nuevas lenguas. Ahí está el poder de Dios. El poder de Dios lo desato en el nombre de Jesús sobre tu vida, sobre tu casa. Poder de Dios, protección de Dios en estos días. Aleluya. Si hay temores, hay miedos, si hay alguna fobia, si hay alguna psicosis, en esta hora como ministro de Dios, toma autoridad sobre todas las personas que me están escuchando y reprendo todo espíritu de temor. Reprendemos todo miedo, todo temor, porque eso no es de Dios. Y declaramos que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Gracias, Señor, en esta mañana nos asimos a tu palabra. Nos tomamos de tu palabra porque tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad. Padre, te lo pedimos ya en el nombre de Jesús. Y ahora ya nos despedimos de esta transmisión, bendiciendo a toda la iglesia Nueva Vida de Colmenar Viejo, bendiciendo a los hermanos y declarando que vienen tiempos nuevos, tiempos de refrigerio, porque vamos a ver la fidelidad de Dios. Gracias te damos, Señor. A ti la gloria, la honra y la alabanza. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Iglesia, ya terminamos por el día de hoy. La verdad que ha sido un tiempo precioso, un tiempo glorioso. La verdad que me gusta que estemos conectados por estos medios. La verdad que llegará el momento ya pronto donde nos podamos ver las caras y bendecir mutuamente. Recordarles que el próximo martes a las 7 de la tarde la palabra de Dios también será compartida aquí en la iglesia. En este lugar estará compartiendo la palabra Lisa. Así que les esperamos el martes. Sean fieles a Dios. Les bendigo en el nombre precioso de Jesús con la paz de Dios. Dios les bendiga. El nuevo coronavirus COVID-19 apareció en China en diciembre de 2019. En España, el primer caso se detectó a finales de enero. Para contenerlo es necesario que todos nos comportemos de forma responsable. Los síntomas más comunes incluyen fiebre, tos y sensación de falta de aire. Normalmente los síntomas son leves. Los casos más graves se dan en personas mayores o que tienen alguna enfermedad, por ejemplo, del corazón, del pulmón o problemas de inmunidad. Siguiendo estas sencillas recomendaciones, evitaremos que el nuevo coronavirus se propague. Lávate las manos con agua y jabón. Al toser o estornudar, cúbrete la boca y la nariz con la parte interna de tu brazo. Usa pañuelos desechables y tíralos tras su uso. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca, ya que las manos facilitan su transmisión. Y no viajes si no es imprescindible. Este es un problema global. En España, como en todos los países, estamos realizando un gran esfuerzo de coordinación y cooperación para su control y contención. Sigue las recomendaciones del Ministerio de Sanidad y de las autoridades sanitarias de tu comunidad autónoma. Juntos vamos a conseguirlo.